empezamos. Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo aquí a toda la gente, a toda la audiencia, a toda la comunidad que está interesada en todo este tema relacionado con ciencia de datos, machine learning y también inteligencia artificial. Este video es especial. Este video va a ser un video o el video inicial para una serie de videos que vamos a hacer, donde vamos a entrevistar a personajes o a personas que están relacionadas con este tema y que son muy expertas, y yo considero que podemos llegar a compartir contenido muy interesante y de mucho valor para que ustedes que nos están escuchando acá, pues les sea de mucha utilidad, y que también esa información ustedes la tomen y que de esa manera desarrollen también su carrera como científico de datos. Así que esto es Escuela de Valle, es un canal en donde compartimos conocimientos relacionados con estadística y ciencia de datos. Entonces tenemos aquí un invitado especial, él es Pablo Casas. Bienvenido, Pablo. Hola, muchas gracias por invitarme y bueno, un gusto estar acá conociéndote a vos y el canal y todos los videos que tenés de Python. Excelente, Pablo. Voy a hacer una pequeña introducción, Pablo, para que la gente te conozca, para Bien, que, para que sepan de vos, para que sepan qué es lo que has hecho. Y Pablo es un científico de datos, él es un ingeniero en sistemas de información, él es fundador de Escuela de Datos Vivos, una plataforma de cursos en línea, presenciales y artículos de blog. Él es consultor también para empresas privadas en proyectos especiales de inteligencia artificial y ciencia de datos. Él es creador de la librería Font Modeling para análisis exploratorio de datos y preparación de datos en el lenguaje de programación R. Él es profesor universitario en cursos de posgrado, especialmente en cursos de Machine Learning. Y Pablo tiene una gran experiencia en esta disciplina, en emprendimientos y empresas relacionadas a este tema. Así que creo que traté de abarcar todo lo que has hecho, Pablo, porque considero que sí has hecho bastante, y creo que toda la experiencia que has adquirido y que has tenido digamos, en todos los años que llevas involucrado en esto, pues creo que le puede aportar mucho valor, y lo estás haciendo también a través de tu página, a través de tus redes sociales y a través de todos estos canales en donde creo que la gente puede llegar a valorar y poder aprovechar toda la información, el contenido que estás compartiendo, Pablo. bueno, gracias por la introducción. Es un tema de estar expuesto frente a estos problemas, no hay nada en especial respecto a todas esas cosas que mencionaste. Simplemente hace muchos años empecé porque me gustó y seguí y encontré una manera de poder desarrollarme profesionalmente y de tener esa curiosidad que tiene un chico de descubrir cosas nuevas. Eso lo sigo manteniendo. Sigo siendo muy curioso frente a los nuevos algoritmos que salen o a este mundo de datos, de poder encontrar patrones en toneladas de datos. Pablo, entonces, pues muchas gracias ahí por el tiempo, por el espacio y por todo el contenido, pues y esperamos que a la audiencia, no solamente de Escuela de Valle, sino también de Escuela de Datos Vivos, les agrade todo el contenido que vamos a compartir acá y que sea de mucha utilidad. Y me gustaría, Pablo, que nos puedas platicar un poco más a detalle de toda tu experiencia, de tus estudios y cómo llegaste a este punto. Sé que has tenido varios años de experiencia en toda esta disciplina, y me gustaría también que la gente pues conociera, o no sé cómo lo ves vos, pero esta carrera de ciencia de datos creo que sí debe tener como cierta disciplina, cierta constancia y cierto trabajo para llegar a un nivel en donde uno puede generar mucho valor a través de los datos. Así que me gustaría que hablaras un poco de tu experiencia, Pablo. Bien. Eh, bueno, yo arranqué en este mundo porque hace varios años me interesaba cómo funcionaba el cerebro. Eh, Empecé a leer sobre el asunto, un profesor en el secundario nos contaba, o nos explicaba, mejor dicho, cómo funcionaba, y luego, en primer año de la facultad, asistí a un seminario de inteligencia artificial y robótica, y ahí el expositor contó que, por ejemplo, lo que veíamos en matemática, las derivadas, servía para que una red neuronal aprendiera. Y desde ahí me cautivó. Y algo importante es que ahí empecé a leer y leí bastante, pero no practicaba nada.
estuve más o menos unos 3 años, esto es en el 2006, unos 3 años o 4 leyendo. El desarrollo de Python y R no es el que está hoy día. Y así que como, digamos, primer consejo, lean menos y practiquen más, digo, al que está empezando. Hoy día creo que ya cambió un poco ese paradigma de leer los libros y estar mucho tiempo adquiriendo teoría. Ahora a los alumnos y a mis colegas, a las personas les digo, bueno, vayan a practicar directamente. Uno puede adquirir la teoría mediante la práctica. Por ejemplo, leyendo un blog post, o por ejemplo, con toda esta moda de GPT-3, quizás una persona se puede sentir interesada por Natural Language Processing. Entonces, hoy día hay recursos, muchos recursos gratuitos, en el cual uno puede hacer copy-paste del código, practicar y aprender. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que es medicina, uno no puede ejercer si no se recibió de médico, pero uno sí puede ejercer si no tiene una carrera universitaria. Digamos, no voy a entrar en este debate de si hace falta o no, eso depende de cada uno. Estudiar una carrera universitaria. Conozco excelentes profesionales que estudiaron y se han desarrollado muy bien desde la parte académica, y otros más todo por su cuenta, ¿sí? Siendo autodidactas. Y lo importante de estos tiempos de hoy día es que hay mucho material online. Hay muchas herramientas que favorecen que nosotros podamos compartir lo que sabemos, y al mismo tiempo se genera, o podemos generar un portfolio, ¿sí? De ir subiendo nuestros análisis, quizás bajándonos datasets de Kaggle o de otras plataformas. Y bueno, para mí es un descubrimiento constante. Hay mucho material y uno tiene que ir buscando lo que le gusta e ir desarrollándolo. Eso sería, no sé si igual contesté mucho a tu pregunta de mi experiencia, pero les diría, quiero hacer hincapié en donde siento que fallé, entre comillas, que fue no practicar al principio. Y otro consejo es que no estén tan pendientes de, bueno, ¿cómo empiezo a trabajar en este mundo? El tema del trabajo, a mi manera de ver, se da de una manera orgánica. Cuando uno empieza a practica mucho en su casa, o hace cursos, ¿sí? o mismo en la universidad. Y si uno empieza a publicar y a contar lo que sabe, es muy probable que llame la atención de los que están buscando estos profesionales. Entonces es un acercamiento mucho más, no solamente efectivo, sino que mucho más entretenido, que por ejemplo ver cuáles son las preguntas de las entrevistas, que bueno, es útil en un aspecto. Pero no por eso se amplían las posibilidades de conseguir un trabajo. Por darte un ejemplo, si yo tuviera que entrevistar a alguien y me dice que es investigador y que estudió, que hace investigación hace 10 años, le voy a hacer un tipo de preguntas para ver si el puesto es compatible para su perfil. A otra persona, si me dice, no, yo no tengo una carrera universitaria y estuve practicando por mi cuenta y haciendo un montón de proyectos y los tiene públicos, ahí le voy a hacer otras preguntas. Porque una de las cosas principales que rescato de los profesionales de informática es la capacidad de aprender algo nuevo. Eso es muy importante, poder darle un problema nuevo y que lo aprenda. Eso es una habilidad, te diría hasta emocional, ¿no? No frustrarse, o saber que es un camino de muchas frustraciones, que hacer un modelo predictivo, bueno, vos lo conoces bien, ¿no? No es ir a hacer un random forest o un light JVM, es hacerte una preparación de datos, un análisis, ver que hay muchos problemas antes. Entonces, trato de incentivarlo diciendo, miren, se van a frustrar y tienen que aprender a programar. Así que el tema de la programación es otro punto importante. Sí, seguramente, Pablo. Y ahora que hablaste y mencionaste el tema de frustración, seguramente si lo mencionaste es porque lo has experimentado. Digamos, ¿has tenido algún proyecto muy especial en donde te has sentido frustrado y tal vez no un proyecto propio, sino tal vez algún proyecto que tenías que entregar con un tiempo fijo de límite o no te salía algún modelo o algo? Tal vez nos podrías contar si tuviste y cómo lograste vencer ese obstáculo o ese reto. Bueno,
curiosamente dejé que el obstáculo me venciera. Digamos, acepté que, hablando de fracaso, entre comillas, tuve que hacer proyectos o investigaciones en las cuales quizás el objetivo era mejorar una campaña y no lo lograba. O hacer un modelo, por ejemplo, recuerdo trabajando en Anomaly Detection, había empezado a hacer unos modelos de clúster para ver, bueno, cuáles eran los puntos que no se correspondían con el patrón, y terminaban saltando reglas simples, como diciendo, proponerte un ejemplo, si tengo una persona que está queriendo poner su password 5.000 o 6.000 veces en un día, bueno, es muy probable que no sea un humano, es muy probable que sea un robot, un algoritmo. Entonces, ese proyecto no pudo continuarse porque las conclusiones que se llegaban eran obvias, eran conclusiones que uno podía sacar con simples reglas. Entonces, bueno, ahí volví a aprender, mejor dicho, que a veces las soluciones simples son más efectivas que todo un arsenal de algoritmos. Y eso que estaba probando algo sencillo como el algoritmo de caminos. Con toda una preparación de datos, pero simplemente hay que hacer un buen análisis. Así fue, yo no sabía, digamos, que iban a saltar reglas simples. Te pongo otro ejemplo. Hay que saber filtrar también, de decir, quizás llegan a vos y te dicen, mira, ahora tengo 11 meses de ventas. 11 meses, una vez, o sea, tengo el total de ventas por mes y tengo los últimos 11. Bueno, ¿puedo aplicar inteligencia artificial, deep learning? Y no, porque son muy pocos casos, son 11 puntos nada más. Es muy probable que en Excel haces un promedio de los últimos 3 meses y lo extrapolás y te va a dar muy acertado, digamos. Entonces, la inteligencia artificial no es la respuesta a todos los problemas, es la respuesta a los problemas que tienen más complejidad. También desde este punto de vista no pienso que para nada que vayan a desaparecer los puestos que serían como los data analysts o los que antes se decía de business intelligence, porque hay muchas respuestas que se encuentran analizando los datos, quizás con este enfoque de Excel, de tabla dinámica, de un pensamiento lógico y crítico. Entonces hay proyectos en los que sí se puede hacer machine learning y otros que no. De hecho, podría ampliar ahí un poco más la diferencia entre los proyectos de machine learning y los de deep learning, pero te cedo la palabra. No, pero yo creo que es un gran aprendizaje, Pablo, en el sentido que me he topado yo con algunos proyectos también en donde, como vos lo mencionabas, no necesariamente es desarrollar algún modelo predictivo o algo tan grande ni tan complejo, porque hay veces que nos topamos con proyectos que solamente con la visualización es suficiente para tomar decisiones certeras, ¿no? Entonces, me he topado también yo con algunos proyectos en donde como uno se emociona, creo que uno se emociona y le gusta mucho todo este rollo, esta disciplina, y ya le quisiera meter modelos predictivos a cualquier cosa, cuando, como vos lo mencionabas bien, no necesariamente puede haber, hay algunas cosas que cuando se nos presentan ciertas situaciones, pues es perceptible al ojo humano, entonces uno puede tomar decisiones en base a eso. En cambio, cuando ya es una gran cantidad de datos, es imposible, pues ya que el ojo humano lo vea. Entonces, creo que eso me lleva, digamos, a un siguiente punto, en donde yo concluyo que toda esta disciplina, Pablo, en realidad es un medio y no un fin. ¿Me explico? Es un medio y no un fin, Sí, ¿verdad? sí es un medio, digamos. Creo que en ese punto, quizás el método científico difiere un poco de lo que uno hace en datos, porque en el método científico uno establece la hipótesis y luego la empieza a probar. En cambio acá con los datos, las hipótesis empiezan a surgir a medida que vamos analizando los datos. Podemos tener hipótesis, pero hay muchas nuevas que empiezan a surgir cuando empezamos a hacer los cruces de variables. O entender por qué, por ejemplo, una columna tiene el valor 1000, o por qué tiene el valor segmento A.
que quizás son puntos que tienen que ver más con el negocio. Entonces, conocer todo eso nos ayuda, por ejemplo, a que nuestro modelo predictivo tenga más precisión. Por ejemplo, si le eliminamos casos que son ruidosos. Por ejemplo, te dicen, no, el Data Warehouse tenía datos sucios entre enero y marzo, no los tengas en cuenta porque eran basura. Entonces los tenés que sacar, porque garbage in, garbage out, dice el dicho en estos temas. Y relacionado con lo que decís, también hay un punto que es, a veces uno llega a conclusiones analizando datos que ya se sabían, y no es menor eso, digamos, es lo que se dice un sanity check de que el acercamiento es el adecuado. Ahora el objetivo es cómo mejoramos lo que ya sabíamos. Por ejemplo, surge alguna nueva variable que es relevante para predecir si alguien va a comprar o no y que antes no se sabía, por ejemplo. Entonces uno también, cuando desarrolla un modelo, compite. Si no hay nada hecho, compite contra el cero. A mí me gusta decir que es infinitamente más grande. ¿Por qué? Porque si no hay nada hecho y pasamos a hacer algo que mejora, que quizás, no sé, podemos vender $10 más por mes, bueno, 10 sobre 0 es infinito. O sea, hicimos un modelo que es infinitamente más grande que lo que había. Bueno, para la gente que recién comienza o que tiene los datos disponibles, yo le digo, bueno, vayan por ahí porque cualquier modelo que hagan prácticamente va a ser útil. Luego el objetivo está, por ejemplo, en si ya hay un modelo establecido, incluso pueden ser reglas de negocio, ¿cómo mejoro eso? Es muy probable que haya reglas de negocio. Reglas de negocio sería lo que se le dice reglas duras. Tengo, por ejemplo, todos los que compran en enero y entran al sitio web 3 veces, terminan comprando. Eso es una regla de negocio. Entonces nosotros y es un modelo predictivo en sí mismo. El objetivo como científico de datos es mejorar eso. Es decir, bueno, pero si agregas algunas condiciones más, vas a contactar a menos personas y vender la misma cantidad, por ejemplo. Son distintas guerras que uno juega. Y eso es un reto más complicado aún, Pablo, porque yo creo que uno tal vez y no solamente en esta disciplina, sino también en otras disciplinas que se enfocan también en resolver problemas de cualquier manera, lo más conveniente o no sé, lo más fácil, como tú decías, es encontrar tal vez una situación en donde no hay nada. Porque precisamente como vos lo decías, donde no hay nada, una pequeña mejora es enorme. Es enorme. ¿Sí? Es como la Sí, analogía claro. en donde tenemos un árbol y tenemos manzanas por todos lados y las tenemos tiradas. Recogemos una, es fácil recoger una. Entonces una mejora puede ser muy, muy, muy fácil o muy, muy cercana, muy práctica, a diferencia cuando hay algo muy desarrollado. Es por eso que yo veo que eh, es bonito encontrarse con muchos problemas en donde uno puede llegar a resolverlos, porque cualquier mejora es enorme, el impacto es grande. Sí, es enorme y de hecho en un ambiente laboral, en productivo, diría que es igual de importante poder desarrollar un modelo que sea útil en la práctica. Por ejemplo, que ante nuevos clientes el algoritmo siga funcionando. ¿Me explico? Entonces ahí ya empiezan a jugar cosas que tienen que ver con la infraestructura. ¿En qué servidor pongo mi algoritmo? ¿Cómo son los chequeos de sanidad de los datos nuevos? Porque quizás puede ocurrir que había una variable que era categórica, tenía 3 valores distintos, cambió algo en el negocio y ahora tiene 4. Ese cuarto valor no estaba contemplado en el modelo. Siempre cuando explico en los cursos y en el libro que tengo publicado, hago hincapié en estas cosas, que quizás uno no le presta atención, pero son las que después te terminan haciendo fallar el algoritmo en producción. O, por ejemplo, o peor, digamos, si falla el algoritmo con un error es algo bueno. El error a veces puede ser silencioso. Me ha pasado también, dentro de los fracasos. Un error silencioso es que, por ejemplo, cambia la distribución de una variable y empieza a venir la variable edad. Se hizo algo mal en la página web o en el sitio o en donde sea y empieza a aparecer con el valor 0. 0, 0, 0, 0. El algoritmo va a seguir andando. Va a seguir tomando el 0 como edad.
pero sin embargo la predicción va a pasar a ser de muy baja calidad, si esa variable era importante. Entonces, fíjate cómo empiezan a jugar un montón de cosas que no tienen que ver con, bueno, creo una red de deep learning o genero una string multi-machine o hago bagging o todas las cosas complejas y tuning. Son cosas más de la práctica. Y hablando de esto, de cómo es esta relación del científico de datos con los trabajos en productivo, está también el rol, que lo comento, por si quieren buscar trabajo de eso, se llama Machine Learning Engineer. Es esa persona que ayuda a que los modelos vayan a producción. Por ejemplo, disponibilizándolo a través de una API, ¿sí? O poniéndolo en Data Warehouse, o ayudando en la limpieza de entrada inicial de los datos, ¿sí? A obtenerlos. Es sumamente importante ese rol. Entonces se empieza a generar como todo un ecosistema de personas que trabajan en datos y que proveen soluciones. Pablo, yo creo que todo este tema y esta disciplina de ciencia de datos, de machine learning, pues va creciendo a pasos agigantados, creo yo, y me gustaría saber, yo sé que es muy complicado como proyectar o visualizar cómo va a estar todo este rollo en los próximos 5 o 10 años, pero me gustaría saber cuál es tu opinión y cómo va a evolucionar esto, porque yo he leído pues algunos artículos en donde se menciona mucho lo que es el auto machine learning, que es como automatizar algunos procesos que los mismos científicos de datos hacen o realizan. Y eso, pues, se ha mencionado que puede ser digamos, parte del futuro, o si no, ya es parte del presente, en donde se llegan a automatizar hasta los mismos procesos de un científico de datos. Pero me gustaría saber cómo lo proyectas o cómo lo visualizas para los próximos 5, 10 o 15 años. Bueno, una proyección a 15 años tendría mucho margen de error, hablando de series de tiempo. Lo de Auto Machine Learning, no solamente mi opinión, sino que también la de mis colegas, es útil para hacer lo que es un baseline, es decir, para salir, hacer un modelo base y después superar a ese modelo. Pero después hay muchas decisiones que uno toma como analista de datos que necesita la práctica y necesita poder conocer el negocio. Estos algoritmos no conocen el negocio. Por ejemplo, el caso que te decía antes, si una variable tiene valores y de repente empieza a hacer todo cero, eso un auto machine learning no lo va a tomar, va a seguir tomando el cero. Uno puede empezar a hacer controles, pero ahí ya estamos programando. Entonces, ese es un caso, hay distintos. Entonces, estos algoritmos o mejor dicho, procesos de AutoML, para mí son útiles en este aspecto en que uno puede acotar, puede empezar haciendo un modelo base y luego lo tiene que mejorar. Después vi que hay muchos algoritmos que por ejemplo, AutoML que prueban muchos algoritmos. Y en promedio lo que siempre suelen resultar es los modelos basados en árboles, para lo que son los proyectos de Machine Learning clásico. Estos modelos basados en árboles son Random Forest, la IGBM o Extreme Multi-Machine. Entonces probar un KNN, probar un Decision Tree o una regresión logística a veces no tiene ese sentido de abarcar todo ese espacio. Ahora, por otro lado, sí puede ser útil para estas decisiones en las que no hay mucha ciencia, que uno va haciendo prueba y error de los parámetros sin mucho criterio, en el sentido de, bueno, probamos, por ejemplo, en Random Forest, probamos un modelo con 100 árboles, uno con 500 y otro con 1500. Que sea de 100 o que sea de 1500 no hay como una decisión científica, es más prueba y error e ir viendo. Entonces, estos algoritmos pueden ser útiles para ir ayudando al científico de datos. Eso por un lado, por lo que es AutoML. Lo que veo que va a ocurrir es con todo este tema de GPT-3, que seguramente lo deben estar desarrollando modelos en paralelo a otras empresas, debido al poder que tiene, es ayudar a los programadores en general a programar más rápido. Ya hay proyectos como Tab9, T-A-B larga 9 en inglés, Tab9, que
han leído, no sé en qué modelo está basado por atrás, no sé si es GPT-2, pero que han aprendido un montón de cosas digamos, de scripts, de programación, y te pueden sugerir con cierta inteligencia qué escribir. O mismo con lo que se ve de GPT-3, que escribe código. Entonces, realmente cuando programamos hay muchas cosas que ahora empecé a notar más con estos algoritmos que uno hace automáticamente. O que incluso tiene un error, va a Stack Overflow y prueba la respuesta más aceptada. Eso se puede automatizar porque, aunque sea que si uno tiene un error, ya Google Colab te aparece un botón que dice buscar en Stack Overflow automáticamente. Y va y busca el error. Para mí es un paso que no sé cómo nadie lo dio todavía, decir, bueno, que me copie la respuesta. Lo pruebo, es menos costoso probarlo que no, digamos, el costo del falso positivo. O sea, no tiene costo que si aparece un error, abajo aparezca una respuesta sugerida y que uno después, de última, modifique lo que hace falta. Entonces esto es como que le da al programador zancos, le ayuda a saltar más alto. Y esto ya ocurrió en cierta manera, porque todas las librerías que usamos hoy día de Machine Learning han sido evoluciones de otros lenguajes, quizás de C++ y antes de Assembler. Entonces se van dando como estas cápsulas, estas abstracciones cada vez más de alto nivel. Entonces, para mí no va a ocurrir el reemplazo, va a ser otra modificación y va a permitir a los programadores desarrollar más rápido. Sí, eso me lleva, Pablo, a que podríamos concluir que un científico de datos en el corto plazo no va a poder ser, digamos, reemplazado definitivamente. No vamos a llegar a un nivel de automatización en donde un científico de datos o alguien especializado en inteligencia artificial o un ingeniero de machine learning no se va a ver reemplazado de ninguna manera. O sea, siempre va a tener que tener ciertas habilidades, ciertos conocimientos para poder desarrollar este tipo de proyectos, ¿cierto? Para mí sí, para mí el conocimiento de negocio y tener una visión amplia y una experiencia es crucial para desarrollar un modelo en productivo y para sacar lo mejor de ese modelo. No pienso que se vaya a reemplazar, va a ser transformado, como cuando empezó a surgir, digamos, el tema de TensorFlow y las primeras librerías de Deep Learning que hubo y que hicieron las interfaces con las placas de video. Eso fue un boom. Entonces, pienso que se va a transformar, sí, pero no que lo vaya a reemplazar. Una vez bromeaba con un amigo porque siempre cuando uno está haciendo un modelo predictivo tiene que unos 10. Cierto conocimiento del algoritmo que te ayuda a conducir. Bueno, este parámetro puede ir entre 0 y 1, normalmente vale 0,8. Entonces él me había dicho, bueno, encontré optimización bayesiana que me encuentra los mejores parámetros. Y yo le pregunté, bueno, ¿pero es automático? Fíjate que esto ni siquiera es GPT-3, es optimización bayesiana de parámetros. Y me dijo, no, le podés modificar 2 parámetros a este modificador de parámetros. Entonces es como que siempre estamos atados a decir, no, está bien, pero lo que es el fine tuning lo tengo que hacer. O sea, siempre estamos parados, siempre se puede optimizar algo por empezar a probar. No sé si es un teorema que habla de esto, de que no hay soluciones universales. A mí me pasó muchas veces de querer hacer modelos que se encuentran los parámetros automáticamente y siempre fracasé. No digo que no exista, pero me topé con eso. Digamos, de acuerdo a la naturaleza de los datos, hay ciertas soluciones que funcionan mejores que otras. Entonces, hay ciertas soluciones que funcionan bien, por ejemplo, con datos de medicina, que las variables siguen una distribución en particular, que con datos de finanzas. O, por ejemplo, en medicina o en medicina hay muy pocos casos, porque es caro tener casos nuevos. Entonces, todo depende. Los algoritmos, por ejemplo, todo lo que ocurre con el tema del bias, de entrenar modelos, por ejemplo, con distintas proporciones de hombres y mujeres o de personas
de color, asiáticas, blancas, todo eso va generando un bias y es un sesgo del humano. Entonces hay que estar, y viene de hecho desde estadística eso. Entonces hay que estar como ahí, atento, conduciendo a esta herramienta, digamos, a este martillo inteligente. Interesante. Tú, Pablo, digamos en el sentido sabemos ahorita que estamos generando contenido en la plataforma, en nuestras plataformas, y este contenido es para agregarle valor a toda la audiencia que está escuchando este video y que consume este tipo de contenido. Y muchas de las personas y de la audiencia quiere empezar con esta carrera de científico de datos. Y creo que desde mi punto de vista va a depender mucho de cuál es el background o cuál es su carrera profesional, porque estoy seguro que hay muchos, bueno, lo más común es encontrarse a ingenieros en sistemas de información que se pasan digamos, a esta disciplina, a la ciencia de datos y machine learning, pero puede haber también personas del área humanística o también del área de ingeniería, en donde tal vez sí tienen un cierto conocimiento en matemáticas, en estadística, pero que posiblemente no lo recuerdan. Entonces creo que también va a depender mucho desde qué posición uno se encuentra para poder volcarse a esta disciplina. Entonces, ¿cómo recomendarías vos el hecho de poder empezar en esta carrera? ¿Será que es igual para todos o va a depender mucho del perfil que cada uno tenga? Bueno, en los alumnos de la escuela que estoy llevando a cabo, Escuela de Datos Vivos, el perfil es la mitad solamente estudia carreras de informática, la otra mitad es un grupo muy heterogéneo. Hay personas de ciencia política, medicina, investigadores, hay sociólogos, y también conozco sociólogos, voy a mencionar a Hernán Escudero, es un sociólogo que está dando cursos de esta herramienta de Shiny. Es un curso muy bueno, muy completo, tiene un perfil, está trabajando como científico de datos, y tiene toda una mirada especial de la formación que él adquirió, que fue la parte de sociología. Y así te puedo contar otros casos. Un caso de un economista es lo mismo que te decía, tiene toda una orientación hacia estudiar factores económicos, indicadores, cómo visualizarlos, cómo mostrarlos, que es una visión de él propia. Entonces, lo importante es que, como ahora los datos cada vez se generan más datos, cada vez los algoritmos son más poderosos, es algo que en realidad es transversal a todas las carreras, a literalmente todas. Entonces, desde ese punto de vista, es muy atrayente que cualquier persona se puede desarrollar en este mundo. Yo ahí haría una distinción, si estamos hablando de dedicarse a ciencia de datos, para mí hay que saber programar. Es un corte, el que programa del que no programa. Y tampoco hay que frustrarse, si uno no programa, porque su rol quizás será como un analista de negocios, un data analyst. ¿Sí? Entonces, es encontrar, lo que más te gusta y seguir por esa línea. El punto de la programación es crítico por distintas cosas. Los últimos algoritmos están en programación, es Python o R. En Deep Learning es Python definitivamente. Son los dos lenguajes más populares de datos. Luego hay otros, pero por lo menos de los que conozco yo que se llevan a la práctica y son open source, son estos dos. Entonces son lenguajes de programación, hay interfaces visuales. Pero estas interfaces te abstraen de la complejidad y a veces justamente estas herramientas, por ejemplo de AutoML o empresas que ofrecen estos servicios, te abstraen tanto que no te dejan, por ejemplo, entender por qué un algoritmo está tomando determinadas decisiones por atrás. Por ejemplo, cómo opera con las variables de alta cardinalidad, cómo opera con los nulos. Ahí son cosas como muy, muy específicas. Te podría dar ejemplos de cada una. Entonces, sí, bueno, este algoritmo lo trata automáticamente. Hay algoritmos, pero ¿es lo mejor para mis datos? Y probablemente no, que era lo que te comentaba antes. Así que bueno, eso es, para empezar, para mí es aprender a programar, saber que, conocer que, bueno, como cualquier otra disciplina, tiene mucha frustración, que la parte del modelo predictivo, lo que uno suele ver y lo que vende, es lo que menos se hace, que es el 10%. El otro 90% es limpiar los datos, entenderlos,
hacer análisis exploratorio de datos, preparación de datos. Luego, una vez que se desarrolla el modelo, bueno, cómo lo pongo en producción, que eso ande. Aparte del modelo predictivo es muy, muy acotada. Y para alguien que quiera arrancar, bueno, lo invito a la escuela, pero si no, en internet hay muchos recursos. Si quiere una estructura básica puede hacer, hay cursos de Udemy, cursos de Coursera, hay muy buenos. Y sobre todo es practicar, estar satisfecho con estar 20 minutos, una hora con un error adelante y que no funcione nada. Porque eso es lo que va a ocurrir. Si todo sale bien, eso es lo que va a ocurrir. No es nada. El primer paso es hacer copy-paste y ver que ande. Un ejemplo que se vio en internet. El segundo paso es empezar a modificar y el tercer paso es encontrar un dataset que te guste y puede ser tu trabajo, puede ser algo que quieras explorar y empezar a probar los algoritmos ahí. Entonces es muy amplio. O sea, se puede ir leyendo blogs o se pueden se puede estudiar en las universidades. Ahora, por lo menos en Argentina, el año que viene empieza una carrera de ciencia de datos, una licenciatura de la Universidad de Buenos Aires. Pero bueno, hay algunas cosas que se aprenden en la universidad, no muchas, hay que conducirlo, lo que uno aprende y decir, mira, lo que me están enseñando tiene esta aplicación en datos. Estoy publicando ahora justamente una serie de ciencia de datos y la matemática que no muerde, como para hacer este pequeño puente, ¿no?, entre lo que aprendemos y la utilidad, que a veces no sabemos para qué sirve. Entonces, es muy amplio, es gratis aprender y, digamos, lo importante es reconocer qué es lo que uno quiere hacer, ¿sí? Ver ejemplos, ver muchos ejemplos y luego empezar a practicar y practicar. Sí, me gustaría tal vez que mencionaras de tu experiencia algún caso de éxito como consultor de algún proyecto. Sí. Y digamos, el primero que se te venga a la mente, porque estoy seguro que tenés en la mente un proyecto en donde dijiste, este proyecto fue un gran éxito, logré aplicar pues todas estas técnicas de ciencia de datos, machine learning, y el resultado fue excelente, fue espectacular. Entonces me gustaría que lo contaras y que contaras un poco de tu experiencia con respecto a ese proyecto. Bueno, el éxito de este proyecto que te voy a contar es curioso, porque cuando dejaba de andar en producción empezaban a llamar y la gente se ponía nerviosa, obviamente, porque se dependía de eso. La mayor cantidad de proyectos que hice son los de scoring, los de predecir, por ejemplo, si alguien va a comprar en un producto, ¿sí?, los de clasificación binaria, y era esto de poder decir cada 15 minutos asignarle la probabilidad de que compre a un cliente. ¿Sí? O sea, aparece un nuevo cliente en la plataforma web, ese cliente tiene probabilidad de compra o no. Y eso era muy importante y crítico para la empresa porque, por ejemplo, para lo que era el soporte técnico, se le daba prioridad a los clientes gratuitos que tenían más probabilidad de pago. Digamos, cuando uno ofrece soporte gratuito, y te lo digo porque yo también lo hago, no tengo este sistema, pero siempre uno va a querer priorizar a aquella persona que está más interesada en adquirir el producto y, bueno, hacer el negocio sustentable, ¿no? Por otro lado, también las personas que más probabilidad tienen de comprar quizás son más plausibles de que uno los llame o les mande un correo o quizás los empuje un poquito con alguna promoción para adquirir ese producto. Entonces, además, este proyecto, digamos, como parte de este proyecto era el reporte de cuáles eran las variables más importantes y qué valores tenían que tomar para determinar que alguien compre o no compre. Entonces, no solamente se vuelve en algo operativo, digamos, que la gente, por ejemplo, de ventas usa día a día, sino que además se vuelve como, para los mandos más estratégicos, una suerte de conocimiento, es decir, mira, lo que está ocurriendo es que las personas con este perfil terminan haciendo estas acciones y las personas que tienen este otro perfil terminan haciendo estas otras acciones. Lo que pasa cuando se reportan las variables más importantes es que
como te decía antes, hay cosas que ya se saben, lo cual es bueno, porque significa que tiene sentido, pero también surgen cosas nuevas. Con nuestra capacidad de analizar variables, digamos, no podemos analizar muchas variables al mismo tiempo y ver cómo se interrelacionan 100 variables, por ejemplo. Los clientes, los proyectos, los pacientes y las clínicas médicas tienen muchas variables. Entonces, ¿cuáles son aquellas pocas, 15, 20 o 30, que más información aportan para que ocurra un determinado evento? Eso termina siendo información. Digamos que uno puede analizar y tomar otra decisión más a macro, a nivel macro. Por ejemplo, cambiar alguna política de la empresa, de precios o conocimiento, ¿no? Sorpresas que puedan surgir, y eso es como un análisis justamente de alguien que tiene un perfil más de un business analyst, una persona que quizás puede interpretar con conocimiento de negocio aquellas cosas que le da el modelo predictivo, porque si no acá, así como me planteaste, el AutoML puede reemplazar al científico de datos, te podría, no yo, pero se podría dar el planteo de, y el científico de datos va a reemplazar al data analyst, y no. Por lo menos por ahora el AutoML no reemplaza al científico, el científico no reemplaza al data analyst. Pero bueno, el factor humano es muy importante. Dentro de tu experiencia, Pablo, yo sé que has desarrollado una gran variedad de proyectos y me gustaría saber, desde tu experiencia, cuando has desarrollado estos proyectos, en qué etapa han estado, digamos, las compañías o las empresas en donde has realizado estos proyectos. Y con esto me refiero a, por ejemplo, pueden haber compañías en donde ni siquiera tengan data y se tenga que implementar algún sistema de recolección. O puede haber algunas otras empresas en donde ya tengan la información, pero no la tengan bien estructurada y no tengan los flujos para poder armarlos. O puede ser que sí las tengan armadas, tienen bien definidas las fuentes y casi que solamente es de hacer un tipo de preparación y desarrollar modelos. ¿Cómo, cuál ha sido tu experiencia con respecto a eso? ¿Cómo la mayoría de empresas, en qué estatus está con respecto al tema de datos? Bien. Bueno, generalmente si yo hubiese trabajado en una empresa que no tenía datos, me falló mi búsqueda laboral, porque al dedicarme a esto, siempre había datos. Ahora eso sí, a veces se querían hacer proyectos y decían, bueno, pero no estamos capturando este dato todavía. Eso sí, ocurrió. También ocurrió que, lo que decía antes, bueno, sí estamos capturando este dato, pero solamente tenemos un mes de historia. Tampoco se puede hacer ese proyecto o usar esas variables. Y yo acá separaría un poco, creo que bueno, en Latinoamérica por lo que estoy viendo, no es que tengo un amplio conocimiento de todo lo que se hace en Latinoamérica, pero haría una distinción entre Estados Unidos, por ejemplo, y Latinoamérica, también lo que es en la bolsa de trabajo, digamos. A veces los algoritmos que más llaman la atención son los de Deep Learning. Vemos que le cambiamos la cara a Donald Trump o coloreamos con Van Gogh un dibujo que hicimos nosotros, y es muy atractivo, mucho más que hacer un modelo de score. Pero trabajar en eso quizás apunta más a trabajar en el exterior, a trabajar en startups, trabajar con Deep Learning. En la mayoría de los trabajos que veo son de Machine Learning, este enfoque, lo que se le dice Machine Learning clásico, estándar, que básicamente es no usar redes neuronales. Por ejemplo, hacer modelos de score, segmentación de clientes, ver cómo van a ser las ventas. En medicina, bueno, estoy viendo poco a poco más cosas, pero hay muchas trabas, estoy viendo en el exterior, pero hay muchas trabas con respecto a la protección de datos. Digamos, hay que son... que bueno, no veo que avance tanto. Digamos, tanto como que un doctor tenga un reporte de decir, mira, esta persona con estos síntomas es muy probable que en los próximos 3 meses o se cure, o empeore, o pase tal cosa. Yo pienso que es también un poco decisión política y decisión de poder incorporar estas cosas digamos, en el aspecto, por ejemplo, de la medicina. Los datos están, las técnicas también, hay muchísimos profesionales que lo podrían lograr.
ahí veo que es un poco más de la parte de gestión, de decir, bueno, vamos a hacerlo. Y ahí estamos de vuelta en lo mismo. El data science va a reemplazar a los médicos, siempre estamos con miedos, ¿no? Estos miedos de los reemplazos. Y no creo que sea así. Pero, por otro lado, quizás hay operaciones que se realizan con robots a través de médicos que tienen una precisión que el humano no tiene, de operar en milímetros. Entonces, en mi experiencia he visto de todo. Generalmente lo que pasa, tanto digo por colegas que me cuentan, me dicen, no tenemos la parte de datos tan desarrollada, y eso ocurre siempre. O sea, no tienen un data warehouse. Si alguien está queriendo buscar un trabajo de esto, va a querer preguntar si tienen un data warehouse. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Pues si no tienen un data warehouse, es muy probable que estén haciendo mucha preparación de datos. En vez de hacer modelos predictivos, van a estar haciendo limpieza de datos, obtener los datos de distintas fuentes y juntarlas en una para luego recién ahí empezar a plantear un modelo predictivo. Eso pueden ser meses. Y es importante hacer esas preguntas antes de empezar. Que por supuesto para alguien que recién arranca yo le aconsejaría que haga muchos ETLs. ¿Sí? Entonces, siempre veo eso, que dicen, sí, no tenemos mucha suciedad en los datos, y eso ocurre siempre. Pero hoy habría que prestar atención a lo que te decía antes. ¿Tienen un data warehouse o no? Y alguien que lo mantiene, por supuesto. Muy bien, y mencionaste hace unos segundos el tema de preparación de datos. Sé que tenés una librería y que tiene mucho que ver con el tema de preparación de datos. Me gustaría saber qué tan importante es la preparación de datos y cuáles son las virtudes o las cualidades que tiene tu librería y qué te motivó a poder desarrollar esta librería dentro del lenguaje de programación R. Bien. Bueno, ya que lo mencionás, sí, publiqué Fan Modeling, que está en R hace unos 4 años aproximadamente, y ahora este viernes, no sé cuándo vaya a salir el video, pero el 28 de agosto publico FanPy Modeling, a través de un video que va a estar en mi canal. Y que es la versión pythónica de Fan Modeling. Y bueno, ¿qué tan importante es la preparación de datos? Bueno, sumamente importante. Es en lo que más le presto atención. Porque los grandes saltos de performance de los modelos predictivos los logro con una buena preparación de datos. Teniendo control de todas las variables, de qué valores van a tomar, de que no haya sorpresas y que si hay sorpresas se reporten antes. Entonces, había un data scientist que se llama Dorian Pyle, que había escrito un libro solamente de preparación de datos hace muchos años, y tuve la suerte de hablar con él, y él decía, hacer el modelo predictivo es solamente apretar un botón y hacer clic, porque cuando uno tiene una muy buena preparación de datos, el modelo no tiene que andar esforzándose en encontrar la información de las variables. Entonces, es muy importante para mí. Y de nuevo, es algo en lo que no se le presta mucha atención. Y esta librería de Fan Modeling fue el origen luego del libro vivo de ciencia de datos, en el que el foco está ahí, está en análisis exploratorio, preparación de datos para hacer un modelo predictivo, no como un data analyst. Y esta librería tiene algunas ayudas que nada del otro mundo, pero que se vuelven muy útiles en el día a día del científico de datos. Y para mi sorpresa, me han escrito muchos profesores de distintas partes del mundo diciendo que la usan para explicar. Con lo cual, bueno, ahora lo cuento. Si sos docente, quizás te guste la librería para poder explicar a tus alumnos. El último caso fue lo que decíamos del grupo heterogéneo. Un profesor que enseña veterinaria en Canadá. Pero también me lo han dicho 2 colegas de Argentina que trabajan en bancos. Entonces, en definitiva, este mundo de análisis de datos es como un lenguaje en común, pero que cada uno lo usa para lo que hace. Y esta librería, ya te digo, está enfocada en ayudar al data scientist. Es la librería que uso yo, en realidad es un conjunto de funciones que fui colectando y que cada vez me di cuenta que les estaba repitiendo. Creo que así nacen muchas librerías. Y dije, bueno, a ver, lo voy a poner pública. Y bueno, y ahí fue pública. Y la mantengo, le presto mucha atención, digamos, en cuanto a los errores y
y de que ande todo bien. Y permite hacer gráficos, hacer preparación de datos, olvidarte si tenés variables numéricas y categóricas, vos le pasás tu data frame y te devuelve la información que esperás. Es como muy ameno en ese punto de vista. Cuando... Y ahora se viene la versión de Python. Muy bien, no, felicitaciones Pablo, y sí, vamos a estar ahí pendientes por el nuevo lanzamiento. Y yo creo que cuando yo estaba en la universidad llevando estos cursos de Machine Learning, hubo un catedrático que sí nos dijo que era muy importante el tema de preparación de datos, feature engineering o ingeniería de características, como querramos llamarle. Pero no, me di cuenta o nos dimos cuenta que ni siquiera el mismo, digamos, cuando uno va a buscar este contenido tal vez a las redes, desde mi percepción o desde digamos, con esas ganas de ir avanzando con el conocimiento, me he dado cuenta que no hay tanto contenido de preparación de datos como los modelos de Machine Learning. O sea, hay más contenido de eso. Y cuando uno se mete a esas plataformas es muy complicado encontrar el tema de preparación de datos. Y como ya todos sabemos, o seguramente es una realidad, el tiempo que uno invierte en este tipo de proyectos de datos, la mayoría es preparación de datos. Y cabal, como tú, y precisamente como vos lo mencionabas, el Machine Learning o aplicar los modelos ya es poco tiempo el que uno invierte. Ya hay la preparación de datos, pero a nivel, digamos, global, a nivel global en las plataformas de Internet, es muy difícil encontrar esa preparación de datos, o por lo menos eso es lo que yo he percibido. ¿Crees que sea así? ¿Y por qué es que se da eso? Sí, lo recontra creo, porque lo veo, y el contenido que suelo generar está alrededor de esa parte menos fancy, como se dice en inglés. ¿Y por qué? Bueno, porque no es, digamos, si uno quiere ofrecer algo, no es tan popular decir, bueno, un curso de preparación de datos que un curso de Machine Learning. Es parte de eso. Digamos, uno cuando crea un modelo puede sentir que está espiando a la naturaleza, que descubre algo, ¿no? Pero atrás de todo eso hay toda una preparación. Es como el científico que descubre algo, quizás estuvo 10 años probando un montón de cosas. Entonces lo importante es también disfrutar el camino. Y otro punto importante es saber que uno por proyecto no crea un modelo, crea muchos. Se va quedando con el mejor, pero se hacen muchas pruebas. Entonces en realidad no es tan... Lleva su tiempo, pero uno puede ir probando y descubriendo cosas en el medio. Digamos, a mí me llega un set de datos, hago un análisis inicial, le pongo, lo limpio para que el algoritmo, el random forest o el algoritmo que sea, lo tome bien, y hago el primer modelo y lo establezco como un baseline. Y bueno, ahora tengo que mejorar eso. Entonces vuelvo al inicio, vuelvo al análisis exploratorio. Miro las variables, le pregunto a la gente de negocios, me dice, no, mirá, hace tal cosa, tal otra, y vuelvo a probar otro modelo. Y así, voy y vuelvo. Otro punto importante de feature engineering, de la ingeniería de variables, es que las variables que normalmente aportan más información son aquellas que uno crea, no las que ya están establecidas. Un ejemplo de una variable que uno crea es, por ejemplo, la tendencia. Si uno tiene con el banco, por ejemplo, débitos automáticos, es decir, que todos los meses se cobra automáticamente 5 o 6 servicios, y el mes siguiente, en vez de 5 tenés 3, y el siguiente mes tenés 1, y el siguiente mes tenés 0. Bueno, es muy probable, y esto es un caso real que me tocó vivir, es muy probable que el siguiente mes ya te des de baja del banco, porque estás empezando a dar de baja los débitos, pero se estás pasando a la competencia. Entonces, por ejemplo, ahí, si estuviéramos usando AutoML, ¿cómo le decimos? Tómame la tendencia. Bueno, quizás la tome, quizás encuentre una manera. Pero si no, si hacemos el enfoque tradicional, sería crear una variable de tendencia. Es decir, bueno, este mes, ¿cuántos son los débitos automáticos con respecto al mes anterior? Y generar un índice. Si es mayor que 1, está aumentando. Si es menor que 1, está yendo en baja. Entonces aquí va a ver el modelo. Si el ratio o el promedio de débito está bajando, entonces va a ocurrir tal cosa. Y ahí es un ejemplo de preparación de datos que aporta mucha información para saber qué va a hacer un cliente en el futuro. Y no es un modelo, es preparación de datos. Excelente. Bueno, ya para ir terminando, Pablo,
De verdad te agradezco mucho el tiempo y todo este espacio. Creo que, digamos, el contenido que se está generando le va a aportar mucho valor a la audiencia y a toda la gente que nos está escuchando. Y tal vez de último, quisiera saber si tienes algún proyecto a corto o mediano plazo, eh, o si nos puedes hablar tal vez bueno, ya lo mencionaste, de tu próxima librería en Python, o si tienes algún otro tipo de proyectos que visualizas a corto o mediano plazo que nos puedas compartir y que nos quieras compartir. Sí, bueno, como mencionaste, mi proyecto más a corto plazo es FunPy Modeling, pero espero poder ayudar mucho a la comunidad a que la desarrolle, ¿sí? Entonces quiero ser un facilitador de decir, bueno, estas son las funciones, por ejemplo, que más se usan y guiarlos. El otro proyecto grande es la Escuela de Datos Vivos, en el que ahí estoy estoy generando contenido en YouTube, increíblemente. Nunca entendí cómo alguien podía hablar en YouTube y sin miedo, así que eso espero que también otras personas se animen a hacerlo. Yo era uno de los que decía, no lo puedo creer. Así que bueno, el canal de YouTube, y después también soy un estudiante, un eterno estudiante, como se suele decir, y estoy queriendo investigar cosas de Deep Learning. Quiero profundizar ahí un poco la investigación de Deep Learning y con las cosas de matemática que estoy leyendo últimamente. Y generar material, por ejemplo, de divulgación de matemáticas. Así que si hay alguien matemático que ve esto y está interesado, bueno, me puede contactar. Pero bueno, es seguir por esa línea. Digamos, estoy cada vez estudiando más Deep Learning, viendo los últimos algoritmos. En realidad no son muy entrenables porque GPT-3 costó $4,5 millones, así que entrenarlo no puedo, pero puedo quizás modificarlo y llevarlo al idioma español. Entonces, en español no hay mucho de NLP, hay algunas cosas muy chicas, pero todos los desarrollos están principalmente en el idioma inglés. Entonces me gustaría más explorar esa área y bueno, y ver qué aplicación se le puede, qué producto se puede hacer con estas técnicas tan novedosas y a veces mágicas, ¿no? Buenísimo. Una última pregunta, y tenés que escoger solamente una opción de las dos que te voy a dar, porque normalmente la respuesta a esta pregunta siempre es depende, pero te voy a poner en apuros, solamente uno, R o Python. No puedes decir depende, tiene que ser una. Es un compromiso, porque digamos, muchos me conocen por todo lo que hice en R, y ahora de hace más o menos unos pocos años en Python estoy empezando a desarrollarme. No, pero di las virtudes. Entonces, sí, yo sé que es bien complicado, por eso te hice esa pregunta. No, voy a contestar la virtud de cada uno, muy corto. Si es Deep Learning, Python. Y si es análisis exploratorio, una investigación, R. Tengo justificaciones técnicas de por qué cada uno es bueno. Bueno, Deep Learning en R hay muy poco, y es todo lo que se hizo en Python previamente. Pero en lo que es análisis exploratorio y preparación de datos, R me resulta mucho más ameno, y todos los que conocemos R lo sabemos, que por ejemplo Pandas, lo cual no quiere decir que en Pandas no se hagan cosas, porque Python es mucho más popular que R en el ámbito de negocios. ¿Sí? Entonces, es de acuerdo al perfil de cada uno. Yo veo que la curva de aprendizaje de análisis exploratorio y preparación de datos en R es más chica. Okay. Pero se pueden enseñar los dos. En la escuela enseño los dos, de hecho. Hice los temas teóricos, digamos, de manera abstracta, y cuando tenía que dar ejemplos los daban los dos lenguajes, y luego la parte práctica hice un curso en R y otro curso en Python. Uh-huh. Sí, así que trato de cerrar esta brecha que se arma. Y bueno, y podría seguir con las similitudes y diferencias. No contesté lo que quería. No, el algoritmo que se escapó. No, yo creo que sí, esa era la idea de poder
expresar también y compartir que creo que los dos lenguajes tienen ciertas virtudes y creo que puede haber algún punto y posiblemente ya lo has aplicado en donde hay proyectos en donde se combinan los dos. Entonces Sí, eso es sin duda, y un lo hecho hice. muy poderoso. Sí, por darte, depende el caso de uso. Ya te digo, bueno, sería otra charla aparte, pero generalmente si sale un algoritmo nuevo se termina implementando los dos lenguajes. A veces me pasa que publico algo en R o un Python muy novedoso y me dicen, pero existe en el otro lenguaje. Entonces, no te quedas afuera sabiendo uno u otro, digamos, por lo menos del acceso al conocimiento y a las técnicas. Así que, digamos, la curva, uno puede aprender los dos, es cuestión de dedicarle 3 o 4 meses y ya conoces, bueno, de esto se trata este lenguaje, una dedicación de 3 meses. O sea, se termina ahí la dicotomía en 3 meses de estudio, por no decirte 2 o 1, no depende cuánto sepas previamente. Es cuestión de práctica y ya el conocimiento es tuyo. Lo bueno es que son lenguajes open source. Y ahí se hace una distinción de decir, bueno, estudie en open source, estudie en R o Python. Así que eso sería, si querés el mundo de los datos, anda por ahí. Muchas gracias, Pablo, y de verdad te agradezco bastante. Yo creo que el tiempo se nos hizo muy corto y espero de verdad tenerte aquí otra vez más adelante para poder seguir compartiendo y discutiendo todos los temas relacionados a ciencia de datos y machine learning, inteligencia artificial. Es un campo bastante amplio y creo que tiene mucho potencial para los próximos años. Bueno, ya está tomando relevancia en la actualidad, pero creo que es una experiencia muy interesante involucrarte que nos involucremos en esta disciplina y creo que hay mucho por hacer y creo que estas herramientas o esta disciplina en la que estamos involucrados puede llegar a tener un impacto positivo a nivel mundial, a nivel de sociedad y digamos en todo lo que nos podamos imaginar, en la industria, en la empresa, en muchas áreas. Entonces, de verdad te agradezco, Pablo. No sé si tenés algún otro comentario para poder ir cerrando. Te agradezco por invitarme y charlar. La verdad que me gusta mucho esto de estar en YouTube. Es algo en realidad nuevo, pero tener estas charlas nerds es algo que vengo haciendo hace varios años y siempre es enriquecedor. Y me gustaría, bueno, que el que escuche esto y no empezó, bueno, que se anime, que vaya buscando y que se exponga a la práctica, que no se quede con la lectura ni con las preguntas de entrevista de data, sino que vaya y practique mucho. Eso está a su alcance. Excelente. Y sí, para toda la audiencia, pues de verdad muy agradecidos por haber terminado de ver el video hasta este punto. Un saludo también a toda la gente a toda la audiencia de Escuela de Valles y también a la audiencia de Escuela de Datos Vivos que seguramente lo van a ver y de verdad espero que les haya servido, que les haya sido muy útil toda esta información que estuvimos compartiendo acá. De verdad se quedó muy corto el tiempo porque esto es súper amplio y estoy seguro que podemos seguir platicando y platicando por muchas horas más, pero tenemos que terminar el video y pues solamente eso, y les agradezco mucho el tiempo, Pablo. Muchas gracias y espero poder verte y entrevistarte en otro momento. Bueno, lo mismo digo, que vos vengas al canal. Y seguramente así lo vamos a hacer, Pablo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gracias Pablo. por la invitación. Chao.